Va. Bien, buenas noches a todos. Nos encontramos en esta ocasión en lo que vendrá a ser un capítulo de un coloquio. En esta ocasión nos encontramos reunidos. Tenemos invitados especiales a Edson Ramírez, Irán Buenas Gómez, noches. Juan Antonio González Rubio Lozada, Buenas el primer noches. apellido es compuesto, y su servidor, Diego Delgado. Y en esta ocasión vamos a tocar los temas enfocados dentro de la materia de la epistemología de la física, ¿ok? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los conceptos claves y los conceptos más importantes que vemos dentro de esta segunda unidad que estuvimos trabajando. No sé si alguien quiera complementar un poquito lo que estamos comentando. Sí, pues yo recuerdo, o sea, recapitulando en todo lo que hemos visto en el curso, hemos hablado acerca de la epistemología de la física, un poquito de la historia, el origen y sobre todo la evolución, qué personajes han participado. Hemos visto mucho, aparte de los personajes, las épocas, los avances, la manera de implementarlo esto en nuestras prácticas y yo creo que eso es lo más importante que vamos a tocar aquí hoy. Ok, Irán. También veremos un poco los puntos de vista de distintos autores, de distintas personas que marcaron la historia de la epistemología, sus opiniones y los tipos de planteamientos que tienen sobre el análisis de los contextos sobre los que veremos aproximadamente ahorita. Ok, Antonio. Bien, bueno, aparte más allá de la epistemología, yo creo que vamos a hablar acerca de cómo va o cómo ha ido evolucionando la física dentro de la historia, ¿no? Cómo cada uno de los científicos fue haciendo cada una de sus aportaciones para pues así poder explicar ciertos fenómenos que pues realmente que hasta el momento pues hemos tratado de entender como explicar leyes de Newton, la gravedad, principio de Arquímedes, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir cómo fueron desarrollando esos científicos sus aportaciones para pues poder entender cada uno de esos conceptos tan abstractos. Muchas gracias. Bueno, entendamos desde un inicio lo que vendría siendo la materia que estamos estudiando. Estamos hablando de que vamos a hablar de la epistemología de la física, pero no estamos comentando todavía qué es la física tal cual. Entendamos que la física es una ciencia que nos ayuda a estudiar lo que es la materia, la energía y el tiempo, el espacio y todas sus interacciones, ¿verdad? Además de que pues su desarrollo ha sido posible gracias a la curiosidad y a la búsqueda de conocimiento nuevo por parte de diferentes, digamos, actores dentro de la historia, ¿no? Desde Tales de Mileto hasta Demócrito, Aristóteles, y ya en un tiempo un poco más cercano a nosotros, Isaac Newton y después Thomson, Albert Einstein, y desde ahí mismo poder desarrollar las teorías tanto de la mecánica cuántica o de la física moderna como la conocemos hoy en día. Este, entonces, yo creo que vamos a ir en este pequeño viaje en el que vamos a recapitular todos los aportes de los científicos que han hecho los más importantes durante la historia y también cómo esto ha, digamos, afectado a la epistemología y cómo se ha ido modificando con el tiempo. Así es. En lo personal, uno de mis autores, científicos, filósofos favoritos es Descartes. Yo sé que no es el primero, ni el más viejo, ni el que más aportó tampoco, pero sí considero que es uno de los más interesantes porque estoy seguro que todos conocemos las leyes de Newton y las vimos como que, ah, qué chido, ¿no? O sea, como la base de la mecánica, pero a mí me parece muy curioso este personaje o es de los que más me llaman la atención porque las leyes de Newton todos la conocemos, pero nadie sabe nada de Descartes o rara vez lo mencionan por su parte de aporte a la física y realmente las leyes de Newton vienen todas del trabajo de Descartes, pero ya como mejor planteadas y ya con una base más firme, digamos. Pero realmente todas las ideas de Newton, al menos en las primeras tres leyes, las más sencillas, vienen del trabajo de Descartes. Y por eso es como que es un personaje que me parece muy curioso, que no es ni el primero ni el más importante, pero me parece muy, muy interesante y es de mis favoritos. Okay. ¿Algo que añadir, Antonio?
Y creo que en ese punto que menciona Edson, lo veíamos en los tópicos de la unidad 1, donde se habla de que se toma un cierto tema, por ejemplo, cierta aportación de algún científico, en este caso Descartes, que empieza a hablar sobre esos temas como es la fuerza, la gravedad, eh, movimiento, etcétera. Entonces, se habla de que siempre va a llegar algún científico o alguna persona y va a tomar esa información y va a tratar de mejorarla y adaptarla a ese momento. O de Entonces, ¿para rechazarla. qué? O de rechazarla, exactamente. ¿Para qué? Pues para llegar a su verdad. En este caso así lo podríamos llamar. O hacia su meta o punto en específico al que quiere llegar. O hay unos que son un poquito más gachos que dicen, ah, no, esto no puede ser, y dicen, yo te voy a demostrar que esto no es verdad y voy a hacer yo mi método o mi comprobación y te voy a decir, ¿sabes qué? No es cierto, esto no es correcto, ¿no? Entonces, podemos ir hacia adelante o podemos ir hacia atrás y buscar otro camino. Ok. Muy bien. Jam. Bien, vemos que los autores también se basan en las distintas opiniones de los anteriores autores que mencionan. Uno de los que se me quedó un poco más es el de Thomas Kuhn, que mediante las revoluciones científicas, él explica que la ciencia no avanza de manera lineal, sino que trabaja bajo como si fuera un esquema aceptado, por así decirlo. Y en este caso aparecen anomalías o puede decir de otra manera como incógnitas las que se pueden explicar. Y surge ese tipo de crisis o ideas que pueden conducir a una revolución científica y establece que hay un nuevo paradigma. Y esta idea coincide directamente con los ejemplos mostrados en los que mencionó Antonio, de que muchas veces los autores se basan en las anteriores ideas y ya. Sí, yo creo que ahí lo que mencionas es cierto, porque por ejemplo hablamos de en la antigüedad, no sé, Tales de Mileto, cómo estudiaba fenómenos como o sea, tal cual en la naturaleza, el magnetismo, la electricidad estática, y luego de ahí, en unos años, pasados años, Demócrito empieza a hablar un poquito ya sobre algo que nosotros empezamos a conocer más o que tenemos muy presente, que es proponer que la materia estaba formada por partículas indivisibles que eran llamados átomos. Ok, de ahí ya damos un brinco de simplemente estar estudiando fenómenos naturales que estaban, digamos, por estar curioseando, a ya darle digamos, un acercamiento teórico a lo que estaban viendo representado, ¿no? Y ya, por ejemplo, también Aristóteles desarrollando pues lo que serían las primeras explicaciones sobre el movimiento, la naturaleza, cómo el cielo y la tierra se dividían, sus ideas, pues el pensamiento un poquito más desarrollado, ¿no? En cuanto iba avanzando el tiempo, iban desarrollando un poco más la fórmula que iba dejando el antecesor, ¿ok? Edson. También en adición a lo que estaba mencionando Iram, o sea, dabas el punto de que Kuhn decía que la ciencia o sí, las ciencias en general no avanzan de forma lineal. Y es algo que se me hace muy interesante mencionarlo porque, por ejemplo, uno de los grandes enemigos, por decirlo así, uno de los grandes enemigos que ha tenido la ciencia en la historia es la religión. Y es que, como bien dices, la ciencia no avanza de forma lineal, hay veces que se queda estancada, hay veces que el contexto no es próspero, hay veces que no sé, los intereses van más por refutar o mejorar lo que ya se tiene y a lo mejor se ve como estancada, pero realmente están avanzando en cosas eh, que ya se tienen y la están mejorando, no sé, cualquier cosa. Pero dentro de esta evolución hay periodos que son más largos que otros en los que se está tratando de avanzar, ¿no? Pero en estos periodos, en estos lapsus, en los que se queda como trabada. El mayor que tenemos es por ahí de la Edad Media, digamos, entre esos siglos en los que
ciencia se quedó pausada durante mucho tiempo debido a que el enfoque se fue totalmente a la religión y hablar de cómo la epistemología de la física en este caso se quedó totalmente detenida, o sea, como congelada en el tiempo, porque aquellos que trataban de desafiar las ideas de la religión, que les llamaban herejes, aquellos que se trataban de ir en contra de esas ideas que ya estaban como lo más aceptado, ya sea que estuviera aprobado o no, era lo más aceptado y para ellos era una verdad absoluta. Todos los que iban en contra eran penalizados, eran rechazados, eran castigados incluso, y fue un tiempo como muy oscuro para las ciencias, para la física, y sin embargo tuvo su gran retorno en las épocas ya más de industrialización, cuando se empezó a desarrollar muchísimo más el avance científico. Y es como momentos importantes en la historia que hay que mencionar. Ok, Antonio, Bien, es que, bueno, retomando lo que menciona Edson, si lo vemos desde esa perspectiva o tomándolo en cuenta, pues se van formando diferentes paradigmas, ¿no? Es el desarrollo de, de lo que va cambiando de cada científico o cada autor, como lo dice Edson. Por ejemplo, primero se peleaba contra la religión, cuando se logra radicar lo que es la religión, pues empiezan a enfocar un poco más en lo que es la ciencia. Entonces, pues van pasando de científico en científico y pues tenemos en cuenta que, por ejemplo, al menos lo que es la historia de la física, pues empezamos con Aristóteles, ¿no? De Aristóteles, pues podemos seguir con Copérnico, Galileo Galilei, Descartes, Kepler. Entonces cada uno va teniendo su paradigma y va estudiando eh, cierto tema o cierto aspecto de la física, ¿no? Porque unos estudian la gravedad, otros estudian el universo o la astronomía, otros se van por diferentes tipos de leyes, ya sea del movimiento, fuerza, relatividad, por ejemplo, Albert Einstein. Entonces, cada uno tiene su paradigma y pues parte del punto que menciona Edson, ¿no? Ir peleando contra lo que los científicos se iban encontrando dentro de la historia, ¿no? Desde lo que es erradicar la religión para que solamente se tratara de ciencia y de ahí pues ir evolucionando, ¿no? Lo que es, es lo que dicen de la revolución científica y pues poco a poco pues con los diferentes paradigmas fue evolucionando. sí, pues había diferentes paradigmas. Yo creo que uno de ellos es o de los más reconocidos, digamos, es el geocéntrico. ¿Sí se acuerdan cuál era? Cuando pensaban que la Tierra estaba al centro del universo. Exactamente, él se ve que sí estudió. Es el más listo de su llamada, ¿eh? Muy bien. Más Bueno, listo de la pues fila. así es. Entonces, yo considero, pues, que hablando del paradigma geocéntrico, cómo llegaban a pensar que la Tierra era el que estaba en el centro del universo, y ahora tenemos una idea totalmente distinta. Por ejemplo, y la muestra, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos de Sí, o sea, de la teoría geocéntrica. que no es correcta. Ajá, exactamente. ¿Quién es el que está en el medio del universo? ¿Del universo? En El el centro de universo es nuestro, infinito, bro. el Sol. Pero el sol no es el centro del universo, bro. Aquí en este caso, nuestra galaxia, lo que estamos hablando ahorita es que el centro de esto mismo, todos orbitamos alrededor del Sol, ¿ok? Así Entonces, es. ahí va cambiando poco a poco lo que creemos y lo que estamos trabajando dentro de la tecnología de la física. Pero como quiera se fue perdiendo esas ideas más que nada de la iglesia y eso fue reforzando como quiera los puntos de vista científicos. Si te fijas en la actualidad, ya, o sea, sí sigue tomando obviamente la iglesia porque es un punto, pero ya se deja más de lado y se van basando más en los, por así decirlo, en los dilemas que va diciendo cada autor, cada científico. Y siento que en parte de eso es gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, todo eso, porque ahora es más común que te salgan
videos científicos y ya puedes creer un poco más sobre lo científico a comparación de lo que te dicen, por así decirlo, en casa, que es lo de la religión, que siempre te dicen de que Dios creó el universo y pues la ciencia te dice que el Big Bang creó el universo. Entonces se van haciendo ese tipo de comparaciones y yo creo que actualmente es más fuerte el punto de vista científico y se fue perdiendo, obviamente no se va a ir perdiendo, pero se nota un poco menos el lado de la religión. Sí, porque pues pasamos de una teoría o un paradigma geocéntrico a después que cooperaran, por ejemplo, Galileo Galilei en el uso del telescopio para pues probar que no todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Después de esto empezaban a demostrarse que no realmente las órbitas eran círculos perfectos, sino que era una forma de elipse, se podría decir. Y pues también Nicolás Copérnico colaborando con proponer el modelo heliocéntrico que nos decía que el Sol es el que está realmente en el centro de nuestro universo, ¿ok? Así es lo que, bueno, retomando lo que hablábamos en un principio, pues cambia, ¿no? Porque ya el heliocentrismo, pues nos habla que los planetas pues giraban alrededor del Sol, ¿no? Ya más que nada gracias a las observaciones de Galileo y Galilei y algunas leyes que son las leyes de Kepler, pues aportan ciertas evidencias para que pues puedan respaldar estos nuevos paradigmas y estos cambios de pensamiento. Y pues así ir haciendo, volvemos a lo mismo, ¿no? Ir comprobando cosas o diciendo, o desmentir o hacer quedar mal al científico anterior que propone un paradigma y decir, no, aquí los planetas giran alrededor del Sol, no el Sol gira alrededor de los planetas, ¿no? Entonces, retomando más ese punto, pues creo que vamos a seguir hablando de comprobaciones y nuevos paradigmas o nuevas leyes, las cuales van a decir otras cosas. Gracias. Compañero Edson. Ok, me parece muy curioso todo lo que están mencionando acerca de un poco la historia o la epistemología, podríamos decir, de nuestro modelo acerca del espacio, ¿no? Lo que conocemos de nuestro universo. Pero me gustaría hacer la relación de lo que estamos hablando con nuestras experiencias en prácticas, por ejemplo, en este semestre. Y es que no sé si ustedes, no sé cómo lo apliquen o cómo lo lleven a la práctica, el tema de la epistemología de la física. En mi caso, me gusta mucho mencionar de dónde provienen las cosas o qué científicos ayudaron a descubrir esto o, por ejemplo, con qué experimento en especial lo hicieron, cómo funciona, cuáles son los principios básicos de algo, para que a partir de comprender el concepto más básico y la raíz de todo, la versión moderna, avanzada, estudiada, con fórmulas, todo eso, sea más sencilla de entender. Por ejemplo, yo ahora en prácticas di la clase de ondas electromagnéticas y es un tema difícil, pero dentro del estudio de eso, pues obviamente los científicos al inicio cuando lo estudiaban tampoco sabían de qué estaban hablando, o sea, eran cosas que para ellos eran desconocidas y no esperaban que funcionaran de esa forma. Entonces ellos también pasaron por su propio proceso de descubrir algo y claro que si ellos pasaron de 0 a 10 en ese conocimiento, los alumnos también lo pueden hacer. Entonces lo que yo trato de hacer es guiarlos de la mano por ese proceso de que, ok, no sé qué son las ondas eléctricas, no sé qué son, o sea, más bien no sé qué es el campo eléctrico, no sé qué es el campo magnético, no sé cómo interaccionan y llevarlos por todo ese caminito hasta que sepan qué es la onda electromagnética. Y por ejemplo, yo lo que hago es decirles o hablarles de esos experimentos, de esos tiempos en los que trabajan y yo les platicaba acerca del experimento de Hertz, por ejemplo, y de cómo descubrió las ondas electromagnéticas. No sé cómo ustedes lo vean en sus prácticas. Mira, a mí me Por ejemplo, pasó bueno, dale, Antonio, continúa. Continúa, en continúa. esta jornada, perdón, me tocó hablar sobre el universo y pues obviamente pues puedes mencionar dentro de ese tema a Aristóteles, a Galileo Galilei, a Copérnico, pero pues realmente siendo
realistas, pues no podemos entrar hasta cierta profundidad del tema, ¿no? Entonces, lo que es astronomía, universo, pues se ve un poquito más por encima, pero a mí, por ejemplo, me gusta, pues, primero que nada, adaptar mis materiales, pues, en este caso, a cosas que les gusten a los chavos, ¿no? Para primero atraer su atención. Y después, pues, ya empezar con preguntas sencillas de que, pues, si saben en qué galaxia vives, que si tienes un sol, o luego llegan preguntas, por ejemplo, de los chavos que ahora manejan tanto las redes sociales de que, no, profe, yo vi un TikTok y dice que en otras galaxias hay 3 soles. Y pues te queda así como de que, no, pues déjame investigar, porque yo no lo sé. ¿No? No, profe, pero es que de veras, fulano de tal dice, pero pues muchas veces sabemos que las redes sociales solamente son para atraer a los chavos y decir tantas sonceras. Pero bueno, regresando a lo que estábamos hablando antes de irme de las redes sociales, pues me gusta mucho adaptar mis trabajos hacia temáticas que conocen los chavos de secundaria, preguntas sencillas, hacer preguntas de conocen de este tema, saben de dónde proviene el universo, conocen la teoría del Big Bang, saben qué consiste, hablando de este tema, pero realmente hay veces que hay algunos chavos que no saben y ahí te vas a encontrar a otros que sí saben demasiado sobre el tema y entonces conforme el tiempo, pues tienes que ir adaptando, ¿no? Entonces, tratas de irte acomodando al día a los conocimientos que tiene cada uno de los muchachos o cada uno de los grupos con los que estás a cargo. Ok. ¿Cómo relacionan ustedes la epistemología con sus prácticas? ¿O lo ven de alguna forma o no? ¿O nada? Tocando el tema como tal de epistemología, pues yo supongo que no, No, claro, o sea, no les vas a porque, explicar qué es, pero, por ejemplo, si les hablas de las leyes de Newton, por ahí les puedes ajá, explicar de dónde viene ese trabajo, cómo lo descubrió. sí, pues yo creo que a veces yo creo que donde lo hemos visto a lo mejor más, la epistemología tal cual, puede ser a lo mejor en el tema de los modelos, ¿no? Modelos Cómo fueron atómicos. evolucionando, los modelos atómicos, cómo fueron evolucionando, y luego, pues lo que decíamos de los paradigmas de las teorías geocéntrica y esas, heliocéntrica, o sea, esas que son, digamos, puntuales en las que vemos cómo van avanzando en el tiempo poco a poco las teorías, los modelos, todas esas referencias, yo creo que es donde son temas más sencillos de poder abarcar este tipo de temas epistemológicos. Ya cuando hablamos quizás a lo mejor de problemas o así, quizás es más difícil poder, no sé, llegar a encontrar la primera fórmula con la que querían desarrollar bueno, resolver algún problema, no sé, de velocidad y luego encontrar la que estamos utilizando actualmente, ¿no? Pero yo creo que en lo teórico sí es un poco más sencillo y siempre y cuando sean temas, digamos, específicos, sí se puede utilizar. También yo creo que cuando vemos lo de los aportes en la física por diferentes científicos, yo creo que ahí también se puede ayudar, ¿no? Porque vemos lo de cómo va cambiando cada una de las teorías o los pensamientos que tenían los científicos anteriores y cómo los nuevos que van, pues con la ayuda de la tecnología y el avance que se ha obtenido, pues ir desarrollando nuevas ideas. Muy bien. Y ya para cerrar, Exactamente, ¿no? Julián, Bien, yo creo que saliéndome un poco, pero también relacionándolo, el tema del racionalismo yo lo inculco mucho en mis grupos, en el lado en que utilicen la lógica del razonamiento, por decir, en este caso yo tuve el tema de gases de efecto invernadero, que a cuestión que no lo puedes ver, obviamente los gases no son visibles algunos, y no los puedes tocar, tienes que usar la lógica y tienes que explicarles que estos gases pues realmente pues
hacen que haga el efecto invernadero y este efecto invernadero hace que cambie el clima, que haga mucho calor, todo eso. Entonces lo va relacionando un poco en que pues muchas cosas no las vas a poder ver, muchas cosas no las vas a poder tocar, más que nada también con química, también se relaciona con química, yo creo que un poco más, pero en este caso a contra del empirismo, que pues nos dice que si no lo puedes ver o no lo puedes tocar, pues no existe. En el racionalismo, pues como su nombre lo dice, tienes que usar la razón, el pensamiento, para analizar realmente lo que estás, en este caso, dando a entender a los alumnos o a comprender sobre el tema, para que tengan un proceso cognitivo, para que ellos tengan un aprendizaje más clave y lo puedan relacionar con cosas de la vida diaria. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, hablar de la epistemología de la física, de la historia, evolución, personajes, todo, y por comentarnos también sus experiencias que han tenido relacionando estos aspectos con la práctica docente. No sé si quieren decir algo más para despedirse. Agradezco la oportunidad de este espacio por estar acompañado con ustedes en esta bonita noche y pues yo creo que es todo. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, a dormir. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.